Arizona es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Las temperaturas extremas superan rutinariamente los 110 grados Fahrenheit, la fauna venenosa acecha en cada rincón, y también existe ese extraño riesgo de inundaciones repentinas. Inundaciones que ocurren a pesar de que la precipitación anual promedio es de solo 13.6 pulgadas, llevándonos a la mayor preocupación de todas. El acceso al agua potable siempre ha sido casi imposible. Aún así, basándote en las apariencias, nunca lo imaginarías. Cifras del Servicio Geológico de los Estados Unidos sugieren que, diariamente, Arizona consume unos magníficos 6 a 7 mil millones de galones de agua. El estado alberga a más de 8 millones de personas, lo que significa que aproximadamente 41 millones de descargas de inodoro y 10 millones de duchas ocurren cada día. Si sumas esas cifras a cosas como el riego de cultivos locales o el uso industrial, empieza a parecer un milagro que alguien llame Hogar a Arizona. Se espera que estos desafíos solo empeoren, ya que tanto la expansión de la alta tecnología como el crecimiento de la población aumentarán enormemente en las próximas décadas. Bajo esa perspectiva, los titulares pesimistas afirman que el agua podría acabarse tan pronto como este verano y que ciudades como Phoenix serían completamente inhabitables para finales de siglo, lo cual no es el caso. Los líderes se han estado preparando para esta crisis desde la época del padre fundador de Phoenix, y él diseñó el primer sistema de abastecimiento de agua de Arizona basándose en un sistema antiguo en el que los nativos habían confiado durante siglos. Entonces, ¿por qué Arizona no se quedará sin agua? ¿Y de dónde viene toda esa agua de todos modos? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la historia del sistema de agua de Arizona. Soy tu anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo IT's History. Comencemos reconociendo algo fundamental. Las civilizaciones en el desierto, sin la ingeniería humana, siempre fueron imposibles. Y la evidencia de esto no es difícil de encontrar. De hecho, los arqueólogos saben desde hace mucho tiempo que los primeros habitantes de Arizona diseñaron un extenso sistema de canales que comenzaba en el río Salt y se ramificaba en casi 500 millas en total. Las teorías principales sugieren que estos canales fueron creados para irrigar aproximadamente 110.000 acres de tierras de cultivo, con rendimientos capaces de sostener a una población de hasta 80.000 habitantes. Estas estimaciones se ven aún más reforzadas por la gran cantidad de objetos como puntas de flecha o vasijas de barro encontradas en la misma región. Avanzando rápidamente hasta mediados del siglo XIX, miles de colonos europeos comenzaron a llegar a Arizona en busca de recursos valiosos como el oro. Inicialmente, se encontraron en un entorno tan hostil que quedaron limitados geográficamente a las pocas zonas con agua dulce, en particular las áreas alrededor del río Salado. Sin embargo, incluso eso resultó mortal cuando las inundaciones repentinas, estacionales, causadas por el suelo árido y no poroso de Arizona, arrasaban con puestos enteros, junto con las primeras presas y embalses primitivos que estos hombres intentaron establecer. En cuanto a los pozos de agua, lograban encontrar agua, pero a medida que la población seguía creciendo, esos suministros se agotaban rápidamente. Fue entonces cuando un hombre llamado Jack Swilling, a quien a menudo se le conoce como el padre de Phoenix, redescubrió ese antiguo sistema de canales y reconoció que, si podía ser revitalizado, las industrias locales prosperarían. Con eso, el 16 de noviembre de 1867, formó la Compañía de Irrigación y Canales Swilling, comenzando los trabajos de excavación en los meses siguientes. Para 1870 nació una pequeña comunidad agrícola llamada Phoenix. Este fue un momento especial en la historia de Arizona. A medida que los agricultores se unieron a los mineros, se dieron los primeros pasos en la transformación del estado, más allá de ser solo un rudo puesto minero. Ese impulso solo se amplificó con la llegada de los ferrocarriles en la década de 1880, ya que el valle, que antes estaba aislado, se convirtió en un importante centro comercial regional. Ahora, conectados con poderosos mercados nacionales, los empresarios del norte se interesaron y comenzaron a establecer su presencia corporativa en consecuencia. A medida que la población crecía, también lo hacían las obras hidráulicas.
se instalaron algunos embalses en todo el estado para captar y lidiar con las inundaciones estacionales, pero resultó problemático. Los ingenieros luchaban por comprender las fuerzas presentes, una situación que resultó en tragedia. En febrero de 1890, un periodo de fuertes lluvias provocó la inundación más grande en 25 años, causando que una de las primeras represas de Arizona, la represa Walnut Grove, cediera, liberando miles de millones de galones de agua por el cañón. Los testigos recuerdan que una pared de agua de 15 metros de altura envolvió una represa de desvío más baja, arrasó los campamentos de los trabajadores, la sede de la compañía y otras operaciones, matando finalmente a 50 personas en el proceso. La noticia del desastre se difundió por todo el país y al final provocó una campaña para obtener ayuda federal. Entre otras cosas, el gobierno de Estados Unidos respondió con la construcción de la represa Roosevelt. Y aunque Arizona seguía capturando la misma fuente de la que dependían los nativos a lo largo de la historia, dos cosas cambiaron por completo. El suministro se estabilizó y el río Salado ahora estaba protegido de grandes inundaciones. Con eso en marcha, para la Segunda Guerra Mundial, la población de Phoenix aumentó considerablemente cuando el ejército de Estados Unidos estableció campos de entrenamiento y fábricas en la zona. Y luego, después de la guerra, miles de jóvenes veteranos que se habían entrenado en bases como Luke Field realmente regresaron a Arizona para construir sus vidas. Compraron casas, establecieron nuevos negocios y crearon comunidades de una manera que la región aún no había experimentado. A su vez, los líderes empresariales de Phoenix cambiaron su enfoque económico de la agricultura a la tecnología. Motorola abrió su primera instalación en Phoenix en 1949 y a partir de ese momento, la ciudad se volvió sinónimo de aeroespacial, defensa y microelectrónica. Una vez que se corrió la voz, decenas de empresas adicionales de manufactura tecnológica se mudaron al valle durante las siguientes 2 décadas. Y cuando la adopción generalizada de aire acondicionado asequible estuvo disponible en los años 50, cientos de miles de familias y jubilados eligieron llamar a este estado su nuevo hogar. Y hay que enfatizar que el aire acondicionado, quizás más que cualquier otra cosa hasta este punto de la historia, transformó Arizona. Sin embargo, a medida que crecían los suburbios, el suministro de agua disminuía. A mediados del siglo XX, se avecinaba una catástrofe. Los residentes estaban extrayendo agua subterránea 500 veces más rápido de lo que el suministro podía reponerla, y las consecuencias de esto fueron dramáticas. Los acuíferos estaban colapsando y la tierra comenzaba a hundirse. Los funcionarios sabían que necesitaban una nueva conexión con el río Colorado, pero un fuerte conflicto de intereses con California se interponía en el camino, y este era un problema de larga data. En un momento dado, en 1934, Arizona llegó al extremo de desplegar a su Guardia Nacional para evitar la construcción en el río. Aunque eso no ayudó en nada, la solución tenía que ser amistosa. Así que, para lograr sus objetivos, gigantes políticos como Carl Hayden y Barry Goldwater promulgaron la ley del proyecto de la cuenca del río Colorado en 1968. Pero había un inconveniente. Para obtener financiamiento para el proyecto, Arizona tuvo que aceptar derechos de agua de menor prioridad, lo que significa que si alguna vez bajaba el caudal del río, Arizona sería el primero en enfrentar recortes, mientras que California permanecía protegida. Además, el gobierno federal emitió un ultimátum a finales de la década de 1970. Su postura era que, a menos que Arizona aprobara leyes estrictas para detener la sobreexplotación, se retiraría el financiamiento para el proyecto. Esta presión dio origen a la Ley de Manejo de Aguas Subterráneas de 1980 y con ella llegó el Proyecto Central de Arizona, también conocido como CAPE, que resultó en un acueducto de 336 millas de longitud que atraviesa los principales centros de población del estado. Ahora, debido a que el agua viajaba cuesta arriba, subiendo 2.900 pies de elevación en el trayecto, el sistema utiliza 14 plantas de bombeo, lo que convierte al CAP en el mayor consumidor individual de electricidad en el estado. El acueducto también deposita el agua en tubos subterráneos de hasta 21 pies de diámetro. Eso es lo suficientemente grande como para que pase un tráiler por ahí. Y durante décadas, este río artificial cumplió el sueño de llevar aproximadamente 1.5 millones de acres pie de agua al año a los residentes.
Permitió que ciudades como Phoenix y Tucson crecieran y proporcionó un suministro constante de agua a casi 1 millón de acres de tierras agrícolas. Además, el Estado comenzó a almacenar agua, que es la práctica de recargar los reservorios subterráneos como un mecanismo de seguridad en tiempos de sequía. Sin embargo, incluso con la diversificación del suministro, muchos habitantes de Arizona estaban trabajando en contra de su propio progreso al tratar de hacer que el desierto se pareciera a los lugares que dejaron atrás. Estaban plantando céspedes verdes y frondosos, árboles no nativos y así sucesivamente. Y solo para recordarte, eso podría traer en riesgo las condiciones federales, por lo que el Estado implementó un ajuste de cuentas conocido como la Ley de Manejo de Aguas Subterráneas. Para 1987, las prioridades del Estado se endurecieron completamente contra el desperdicio. Los legisladores, básicamente, decretaron que usar agua potable por vanidad se había terminado. Prohibieron lagos decorativos en nuevos fraccionamientos y legalizaron tierras agrícolas recién irrigadas y ordenaron que ningún nuevo vecindario pudiera construirse sin prueba de un suministro de agua para 100 años. Pero desafortunadamente, los arizonenses lo aceptaron, provocando un cambio cultural. En los años 92.000 ciudades, como Scottsdale y Tucson, literalmente pagaron a los propietarios para que quitaran sus jardines y obligaron a aumentar la densidad de viviendas para reducir la demanda per cápita. Y ordenaron que los campos de golf irrigaran los fairways con aguas residuales tratadas en lugar de agua subterránea prístina. Incluso las industrias de ocio del estado se unieron al alejamiento de los suministros de agua potable. Para 2006, los extensos fairways verdes de los campos de golf de Arizona habían alcanzado un hito, con aproximadamente el 28% de su irrigación a nivel estatal proveniente de aguas residuales recicladas en lugar de las menguantes reservas del estado. Así que fue gracias a estos esfuerzos combinados que Arizona pudo proveer de agua a su gente, y en su mayor parte funcionaba bien hasta que llegó la llamada megasequía y los periódicos empezaron a informar que los grifos se secarían y que el estado mismo pronto se volvería inhabitable. Actualmente, el suministro del río Colorado, la principal fuente de vida del estado, está en lo que se llama déficit estructural, una situación en la que se extrae más agua de la que la naturaleza repone. El resultado es un anillo llamativo alrededor del lago Mead, que ilustra hasta qué punto ha bajado el nivel del agua. Desafortunadamente, para Arizona también se han hecho valer sus derechos secundarios. En 2024 y 2025, los sistemas finalmente cruzaron un umbral que provocó una escasez de nivel 1. Para Arizona, esto significó una pérdida repentina de 512.000 acres-pie de su suministro. La magnitud de esa pérdida es difícil de exagerar. Representa el 30% del suministro normal que transporta el acueducto. Es aproximadamente el 18% del suministro total del río Colorado para el estado y casi el 8% de toda el agua que se usa anualmente en todo el estado. Sin embargo, esto no significó que la gente se quedara sin agua. Más bien, comenzaron a agotar efectivamente las otras reservas del estado. Y lo más notable es que los agricultores han estado pagando el precio. Los canales agrícolas se han secado para que el agua potable municipal pueda permanecer protegida. En otras palabras, las amenazas de recortes a ciudades importantes como Tucson siguen siendo muy poco probables. Pero el Estado tendrá que diversificarse aún más. Y la situación podría resolverse políticamente, ya que las reglas actuales que rigen el río Colorado vencerán en 2026. En una propuesta conjunta reciente de Arizona, California y Nevada, se sugirió un nuevo marco para estabilizar el río, aunque bajo este plan, Arizona aún soportaría una asombrosa pérdida total del 61% de sus reducciones en la cuenca. Así que, en el peor de los casos, el proyecto central de Arizona estima que la propuesta federal para el río podría eventualmente costarle a la economía de Arizona hasta 2.7 billones de dólares entre ahora y 2060. Sin embargo, incluso si el sistema actual del río colapsara por completo, no significaría un final apocalíptico para el agua potable del estado. De hecho, los condados muy localizados y sin tuberías podrían recurrir temporalmente a importar agua en camiones.
Los grandes centros urbanos aún tendrían su suministro de emergencia y eso les da tiempo. En última instancia, se podría llegar a un acuerdo con California o Sonora, México, para canalizar agua salada para desalinización con la ayuda de energía solar, como lo están haciendo actualmente con gran éxito muchos otros países desérticos. Y para aquellos de ustedes que aún no están convencidos de que Arizona no se quedará sin agua, me gustaría señalar un último dato de la historia. Arizona fue la cuna de la infraestructura hídrica impulsada por energía solar. Ya en 1903, los inventores construyeron enormes motores solares revestidos de espejos para hervir agua y convertirla en vapor, impulsando bombas mecánicas que irrigaban el desierto. Mientras que otros pioneros construyeron cajas térmicas de bajo perfil, las llamadas cajas calientes, que podían almacenar el calor del sol durante el día para bombear agua subterránea incluso después de oscurecer. Tómense un momento para asimilarlo. Estos dispositivos, que aún hoy parecen futuristas, fueron diseñados y operados en Arizona desde principios del siglo XX para bombear agua. Así que, querer es poder. Lo dejaremos aquí por hoy, pero una dedicatoria especial para cualquiera que nos esté viendo desde Arizona. Avísenme si alguien está viendo desde Arizona en la sección de comentarios abajo. Tengo bastante curiosidad. De hecho, tuve el placer de vivir en Tucson y Douglas, de todos los lugares, antes de mudarme a Polonia para nunca regresar. Y sí, supongo que mi punto es que Arizona es un lugar mágico y maravilloso. Y de verdad espero que no se queden sin agua, porque eso me haría quedar mal. Como siempre, aquí se despide Ryan Sokash.